Bien, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en Apocalipsis, el capítulo 9, precisamente para hablar de la sexta trompeta. Apocalipsis, el capítulo 9. La sexta trompeta va desde el capítulo 9, versículos 13, hasta el capítulo 11, versículo 14. Así que no sé si vamos a poder terminar hoy. Entonces, hermanos, vamos a tener que seguir teniendo paciencia porque yo creí que podía hacerlo, pero no, hermanos, hay muchos detalles que no es justo dejarlos pasar. Y bueno, aunque no es un estudio detallado del Apocalipsis, sin embargo debemos ir tratando de dejar lo más claro posible lo que esos mensajes nos están transmitiendo, o lo que Dios nos está transmitiendo a través de esos mensajes de las trompetas o las 7 trompetas del Apocalipsis. No olviden qué significa 7. Entonces, amados hermanos, voy a pedirles que me acompañen en oración, dando gracias a Dios por esta ocasión, otra vez, que nos permite estar aquí para oír a Dios y para alabarle. Creo que nos hemos regocijado adorándole, ¿cierto? Alabándole, gracias a Dios por el ministerio de los chicos, los jóvenes. Michael, Vanessa, qué maravilla tener el apoyo de ellos en este ministerio de la alabanza y la adoración. Voy a pedirles que ustedes me acompañen en oración, dando gracias a Dios porque nos concede, y a mí particularmente, estar aquí, en este lugar. Padre Santo, te damos gracias porque nos amaste aún siendo pecadores, y así nos llamaste, y a pesar de nuestras rebeldías, a pesar de nuestras necedades, aquí estamos. Y le permites a este gran pecador que no merece estar aquí, le permite pararse aquí y tomar tu palabra en su boca. Te ruego que me des lengua de sabios y que tu Espíritu Santo sea bendiciendo nuestros corazones, levantando de la oscuridad a la luz, levantando de la postración al gozo, al servicio de tu nombre. Concédenos en esta mañana tu bendición. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a leer entonces los versículos que dijimos, bueno, no todos, no hasta el 11, 14, por supuesto, pero para la exposición de hoy vamos a estar leyendo del versículo, por ahora, en este momento, de los versículos 13 al 21 del capítulo 9. Así que así dice la palabra del Señor. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, ojo, escuchen bien, desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre.
y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Bien, hermanos, así estamos adentrándonos entonces en la 6ª trompeta de Dios. Recordemos que las 7 trompetas de Dios son sus llamados al hombre al arrepentimiento, porque el hombre le ha dado la espalda a la verdad, y la verdad es nada menos que la vida. Y al darle la espalda a la verdad, le damos la espalda a Dios, al Creador y sustentador de todas las cosas, el dueño del aviso, el dueño de todo este universo. Le damos la espalda a la vida, a la paz, a todo bien. El hombre que anda en la calle tiene que entender eso. ¿Qué es mejor? ¿Andar según lo que le parece a él o andar según lo que el Creador dice que es mejor para nosotros? Ese es el evangelio, hermanos, que tenemos que llevarle a las personas. Al dar la espalda a Dios y su palabra, el hombre se queda inevitablemente a merced de la mentira, del enemigo de toda verdad, y a merced de sus propios pensamientos. Y el hombre no es señor de su propia vida. No, el hombre no es Dios. Solo Dios puede ser, solo Dios existe en sí mismo y por sí mismo. El hombre no, el hombre necesita a Dios. Por lo cual Dios lo llama para su propio bien al arrepentimiento a través de sus 7 trompetas. Es decir, esto significa un llamado completo, perfecto, de todas las formas posibles. Eso es lo que significa 7 trompetas. Que el hombre deje, de tal forma que el hombre quede totalmente sin excusa ante Dios. El hombre queda sin excusa. No tendrá excusa. No podrá decir, es que yo no oí, es que a mí no me dijeron. No, este es un llamado perfecto. Se llaman las 7 trompetas de Dios. Bien, quiero llamarles la atención a la relación del verso 13 con el que hemos comenzado, con el capítulo 8, versículos 3 al 5. Por favor, recordemos el verso 13. Dice, el 6º ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos, escuchan bien, de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios. Ahora vamos a ver en el capítulo 8, versículos 3 al 5, lo que leemos. Dice, otro ángel vino entonces y se paró ante el altar de Dios, con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel salió, y de la mano del ángel subió, escuchen bien, a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. A ver, ¿ven la relación del versículo 13? En el 13 estamos leyendo
que oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios. O sea, este mismo altar del que nos habla en el capítulo 8, el altar tenía las oraciones de los santos y las oraciones de los santos subían a Dios. O sea, hijo de Dios, amado de Dios, su oración siempre es escuchada. A veces usted piensa que Dios no lo escucha, y era el temor del pueblo de Dios cuando estaba siendo perseguido acá en Apocalipsis. Y Apocalipsis es un mensaje de consuelo de Dios para su pueblo. ¿Cuántos años hacía que nuestro Señor Jesucristo había resucitado? Bueno, esto sucedió en el año 95. Y Jesús había resucitado aproximadamente en el año 30. ¿Cuántos años habían pasado? Y el pueblo de Dios estaba siendo horrendamente perseguido, terriblemente perseguido. Y Dios aparentemente estaba en silencio. Y entonces el pueblo de Dios se pregunta, ¿será que nos equivocamos en seguir a Cristo? ¿Será que este no es el camino? ¿Será que esto no es la verdad? Y el pueblo, algunos estaban temerosos porque la persecución horrenda arreciaba cada vez más y aparentemente Dios estaba en silencio. Dios no respondía. Hermanos, y el Apocalipsis es la respuesta de Dios para el pueblo que ora. Entonces estamos leyendo aquí que el incienso de las oraciones de los santos subía. Y a ese incienso, puesto que nuestras oraciones no son suficientes, a ese incienso le fue agregado más incienso del altar de Dios. ¿Qué incienso piensan ustedes que le fue agregado a las oraciones de los santos? El incienso de las oraciones de Cristo, porque las oraciones de Cristo son perfectas. Las de nosotros nunca son perfectas, pero nuestras oraciones fueron añadidas, o a nuestras oraciones les fue añadidas las oraciones de Cristo. Y entonces es cuando vienen todos estos juicios de los sellos, de las trompetas y bueno, de las copas después. Y esto es de lo que nos habla precisamente el versículo 13. Así que, hermanos, ¿está claro para nosotros? Nuestras oraciones sí son contestadas. La sexta trompeta, hermanos, entonces significa que puesto que la iglesia de Cristo ha sido perseguida y muchos, a pesar de sus oraciones, han pagado con sus propias vidas, la respuesta de Dios es que estas oraciones son contestadas. Esta sexta trompeta es un juicio para el mundo por haberse levantado contra Dios, contra su palabra y contra aquellos por quienes Él dio su propio Hijo. Esos son amados de Él. Nadie puede perseguir a un hijo de Dios sin que esté persiguiendo a Jesús mismo. ¿Lo recuerdan? Saulo, ¿por qué me persigues? Señor, ¿tú quién eres? Yo soy Jesús a quien tú estás persiguiendo. Pero yo persigo a cristianos. No importa, el que persigue a alguien que ha creído en mí, me persigue a mí. El que toca a uno de mis hijos, toca a la niña de mis ojos. ¿Lo han leído? Entonces, hermanos, ese es el consuelo que tenemos nosotros, los cristianos. En esto consiste esta trompeta. Vamos a mirar de los versículos 13 al 15. En los versículos 13 al 15 del capítulo 9, donde estamos, encontramos, bueno, ya leímos el 13, vamos a leer desde el 14, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Un juicio de Dios es esto. Esto es un juicio de Dios en respuesta a las oraciones del pueblo de Dios. ¿Ven de qué manera los cristianos gobernamos? ¿Ven de qué manera somos nosotros los que tenemos el sartén por el mango?
Hermanos, usted tiene autoridad en Cristo. Así parezca que no, usted es vencedor. Usted es vencedor en Cristo. No hay nadie que pueda vencerlo, derrotarlo a usted, porque usted está en Cristo. Entonces, estos 4 ángeles que estaban atados, lo leyeron ahí, ¿no? Estaban atados. Son ángeles malos, detenidos por la buena voluntad y la misericordia de Dios para con los hombres. El diablo y sus ángeles no saben de otra cosa que matar, hurtar, arruinar, destruir. Ellos no saben de otra cosa. Y si Dios los dejara, harían más mal y traerían mucho más dolor a la tierra. Pero Dios no los deja, Dios los impide. Y aquí tenemos 4 ángeles que estaban atados. Pero notemos bien que el texto dice que estaban atados, y con el toque de la 6ª trompeta, estos 4 ángeles son desatados. O sea, el juicio viene sobre el mundo. ¿Por qué viene el juicio sobre el mundo? Porque se han levantado contra el Creador, contra su palabra y contra su pueblo. Y por eso viene el juicio. Entonces Dios desata a estos 4 ángeles. Estaban preparados para la hora, día, mes y año, es decir, el momento específico, la circunstancia específica, porque aunque no lo parezca, hermanos, esta tierra y todo este universo está en las manos del único Dios verdadero, soberano, todopoderoso, infinitamente sabio y justo. Estos ángeles estaban atados y son luego desatados. No pueden hacer nada si Dios no se lo permite. Así que son desatados porque Dios se lo permite. Veamos un poco la acción destructora de estos 4 ángeles malos que estaban atados. Versículo 14. La parte B dice: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. El gran río Éufrates se refiere a los territorios de Asiria y Babilonia, 2 de los imperios más sanguinarios y crueles que jamás hayan existido en la historia. 4 ángeles malos estaban atados, y con el toque de la 6ª trompeta son desatados. ¿Y qué van a traer sobre la tierra? La respuesta la tenemos en los versos 14 al 20. Bueno, ya hemos leído aquí unos versículos, así que vamos a continuar leyendo. Vamos a leer desde el 16. Dice: y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salía fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas fue muerta la 3ª parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salía de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas, y con ellas dañaban. Bueno, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Bien, recordemos, hermanos, que la trompeta anterior tenía que ver con la influencia de los demonios que salieron del pozo del abismo sobre la mente de las personas. Es la influencia de los demonios, de los espíritus de maldad sobre la mente del hombre sin Dios.
sobre su forma de pensar, sobre sus deseos, sobre sus emociones. Es decir, es una influencia invisible, es totalmente espiritual. El tema de la quinta trompeta, la anterior que vimos. En esta trompeta, en esta sexta, por supuesto, es también la influencia de Satanás y sus demonios, pero lo hace a través del hombre mismo. Ya no es una influencia de los espíritus de maldad en las regiones celestes, ya no es eso. Eso es real, sí, porque la Biblia lo dice, Dios lo dice. Pero ahora la influencia es a través de los hombres mismos. El hombre es un instrumento de destrucción para los mismos hombres, dominados por sus propias pasiones, sus egoísmos, que los llevan a la guerra. Las guerras que han azotado a la humanidad, guerras por el poder, por el dominio, por intereses económicos. ¿Es así o no? Y ahora parece que hemos comenzado la era de las guerras biológicas también. Lo han sentido, ¿no? Lo hemos sentido. Las pestes fabricadas por el mismo hombre y que son capaces de destruir más seres humanos de los que han destruido las guerras. Fuego salía de la boca de los caballos, y por estas 3 plagas, por este juicio, fue muerta la tercera parte de los hombres, es decir, una inmensa mayoría. Este juicio recalca 3 plagas letales que salían de la boca de los caballos: fuego, humo y azufre. Acuérdense que Juan está mirando una visión, y muchas de estas visiones que ve Juan son simbólicas. Así como cuando se escribir simbólica. Entonces Juan está viendo aquí símbolos que representan verdades que Dios quiere revelar. Todo, por supuesto, aquí es figurado. El fuego podría hacer referencia a los fusiles, las bombas y toda la artillería que se ha usado en las guerras. Recuerdan que leímos de un ejército de 200 millones de soldados. Entonces nos está hablando de guerras. ¿Cuáles guerras? Pues todas las que han habido desde la venida de nuestro Señor Jesucristo hasta cuando Él venga por segunda vez. Las guerras se volvió incluso un negocio. Es una desgracia, pero bueno, es también parte de los juicios que Dios derrama sobre el mundo. Es parte de esa sexta trompeta. El humo podría aludir a las nubes oscuras que se ciernen sobre los pueblos después de una guerra, a la miseria, al hambre, incluso las enfermedades que trae consigo una guerra. El azufre es uno de los elementos más tóxicos. Esto puede aludir a la contaminación del medio ambiente y sus consecuencias para la vida humana, algo que huele horrible y que es terriblemente tóxico. La tercera parte de los hombres, 3 plagas, acabaron con la tercera parte de los hombres. Como dijimos, esto alude a una inmensa cantidad. En la trompeta anterior son los demonios los que engañan al mundo, confundiéndolo, alejándolo cada vez más de la verdad. Mientras en esta trompeta son los hombres mismos los instrumentos de destrucción. Por supuesto que detrás de todo está el enemigo de la verdad y sus demonios. Este enemigo de Dios y del hombre que se ha encargado de enceguecer a los hombres, alejándolos cada vez más de la verdad y haciéndoles confiar solo en ellos mismos. Esta es la obra, hermanos, del hombre sin Dios. Los que no tienen el sello de Dios en sus frentes, lo recuerdan la vez pasada, ¿no? Todos los que hemos creído en Cristo tenemos el sello de Dios en sus frentes. Bien,
hemos llegado al capítulo 10, que también es parte de la sexta trompeta, como ya dijimos, y es muy importante que estemos atentos al mensaje de Dios en este pasaje, que es parte de la sexta trompeta, aunque parece que nada tiene que ver. Se parece como a un paréntesis. Sí, el capítulo 10 y el capítulo 11 parece que fueran un paréntesis. Leamos, por ejemplo, los versículos 1 al 3. Dice: vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube. Escuchen bien. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar, y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó a gran voz como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Hasta ahí. Lo que Juan ve aquí es un ángel gigantesco que tiene un pie sobre el mar y el otro sobre la tierra. Así que es un gigante, es alguien gigantesco. Varias de las características mencionadas aquí en cuanto a este ángel fuerte tienen que ver con la persona de Cristo. Por ejemplo, envuelto en una nube, o con el arco iris sobre su cabeza, o su rostro como el sol. Todo eso se dice de la persona de Cristo. Y sus pies como columna de fuego. ¿Lo recuerdan en el capítulo 1 de Apocalipsis? Que sus pies eran como bronce bruñido. Entonces aquí Juan está mirando algo parecido en muchos aspectos a la persona de Cristo, pero es un gigante. Todo esto tiene que ver con Cristo. Por ejemplo, en Apocalipsis 1:7, versículo 16 y 4:16. Bueno, podría ser la persona de Cristo, pero no lo sabemos. Puede ser Él, del que nos habla aquí este texto. Porque Cristo en el Antiguo Testamento también es llamado el ángel de Jehová. O sea, ángel significa mensajero. Y puesto que Cristo es el mensajero de todos los mensajeros, es llamado el ángel de Jehová. Y bueno, podría ser que aquí entonces Juan ve como un ángel. Y así que podría ser la persona de Cristo, pero podría ser que no se trate de Cristo, sino de un ángel, no lo sabemos. Y no estoy dispuesto a discutir con el que quiera decir, no, ese es un ángel, o no, esa es la persona de Cristo. Bueno, hermanos, ustedes verán, lo importante es que la gloria es solo para nuestro Señor. Su voz parecía la del rugido de un león. ¿Recuerdan que también se relaciona a Cristo con un león? Bueno, entonces posiblemente era la persona de Cristo mismo. Ahora, en el capítulo 10, versículo 3, la segunda parte leemos: y cuando hubo clamado este ángel, este gigante, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. 7 truenos emitieron sus voces. Algo así como 7 mensajes distintos. Juan se disponía a escribir estos mensajes también, como estaba escribiendo todo lo demás. Pero una voz del cielo le dice: no escribas esto. Sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Uy, hermanos, ¿qué se viene detrás de esto? En Deuteronomio 29:29 leemos: las cosas secretas pertenecen a Jehová,
mas las reveladas han sido para nosotros. Bien, ¿qué le está diciendo aquí el ángel? O si este ángel gigante, una voz del cielo, perdón, no es este ángel, una voz del cielo le dice: no escribas. Las cosas secretas pertenecen a Dios, hermanos. Así que esta es una de esas cosas que solo pertenecen a Dios. Hay muchas obras de Dios en el mundo que no entendemos el por qué. Sabemos y no entendemos. Es decir, no sabemos, no entendemos. Por lo que no deberíamos especular sobre el por qué. Debemos tener cuidado con abrir nuestra boca. Hemos escuchado cristianos que dijeron, cuando el volcán Arenas explotó, cristianos que estuvieran listos a salir y a decir: eso fue por el pecado de la ciudad. Bueno, sí, los juicios vienen por la maldad, porque se le ha dado la espalda a Dios. Pero acuérdense que alguna vez alguien le preguntó al Señor: Señor, ¿quién pecó, este o sus padres? Y el Señor le dijo: ninguno de los dos. Bueno, no es que no fueran pecadores, pero lo que quiso decir el Señor es que esa enfermedad no era por causa de un pecado específico, sino para que la gloria de Dios fuera manifestada. Y aquí debemos tener cuidado nosotros también en abrir nuestras bocas. Hermanos, hay cosas en los hechos de Dios que solo pertenecen a Dios. No nos corresponde meter la nariz ahí. Las cosas secretas pertenecen a Jehová. Y esto es lo que la voz del cielo le dice a Juan: no escribas. En el Salmo 29 tenemos una descripción que nos hace recordar lo que dice aquí Apocalipsis. 7 veces, escuchen bien, ahí en el Salmo 29, se repite 7 veces la voz de Jehová. Y habla del trueno de Dios también. Entonces aquí 7 truenos hablan y tienen un mensaje que Juan no debe escribir. Bien, hermanos, muchas de estas obras de Dios no las entendemos. Solo debemos saber que Él no hará injusticia, ni se equivoca. Ni este mundo se le ha salido de sus manos, ni Él lo ha abandonado. Gracias, hermano, por recordarme. Sí, me trajo agua mi hermano y se me olvida. Dios no ha abandonado este mundo como muchos piensan, que Dios lo creó y lo abandonó, y por eso sucede todo el mal que sucede. No, el Dios en el que usted ha creído no ha abandonado este mundo, ni se le sale nada de sus manos. Él tiene el control de todas las cosas. Así que en vez de salir a hablar de lo que no sabemos, debemos humillarnos ante Él y adorar, sabiendo que Él es todopoderoso, que Él es infinitamente sabio y que por tanto no va a hacer ninguna cosa que no sea sabia, y que Él es santo y justo. Ese es nuestro Dios, hermanos. En los versículos 5 al 7 leemos: y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos. A ver, ubiquémonos bien. El gigante, ese ángel que tiene un pie sobre el mar, porque Juan está viendo el mar y la tierra. ¿Ve? El gigante tiene un pie puesto sobre el mar y el otro sobre la tierra. Tal vez en la visión de Juan ve que ese gigante podía dar un paso y salirse del mar, ya cubrirlo todo, y el otro pie en la tierra.
Y de él es que estamos leyendo aquí. Dice, y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo. ¿Cómo sería eso? Y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará. ¿Escucharon? Cuando llegue el toque de la séptima trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció por sus siervos los profetas. El tiempo no será más, no va más el tiempo. El tiempo es una propiedad maravillosa del universo creado por Dios, pero ya no continúa, ya va a desaparecer. Llegará a su fin después del toque de la séptima trompeta. El misterio del plan de Dios, ese decreto de Dios perfecto para el universo, para el mundo, para el hombre, para la tierra y todo lo que en ella hay, ese plan de Dios que es un misterio para nosotros, se consumará, se completará, se llevará a cabo tal como Él lo había planeado, como Él lo había determinado. Alabado sea su nombre, ese es su Dios. ¿Por qué queremos darle la gloria al hombre cuando el hombre lo único que aporta son los pecados ante Dios? ¿Por qué queremos reclamar lo que al hombre no le pertenece? ¿Por qué queremos quitárselo a Dios para dárselo al hombre? No, hermanos. Alabemos a Dios, adoremos solo a Dios. El plan de Dios en su totalidad y en muchos de sus detalles es un misterio. No es sabio discutir con el infinitamente sabio, preguntando por qué esto o por qué aquello. Lo mejor que podemos hacer es humillarnos, postrarnos ante Él y adorarle. Nos basta saber que Él es el único Dios verdadero, no hay otro, y que en Él no hay injusticia, porque es infinitamente santo y sabio. Amén, ese es tu Dios. Bien, hermanos, ahora continuamos con los versículos 10, 8 al 11, y es, digamos, un enlace entre lo que va a seguir en el capítulo 11. Así que voy a permitirme concluir aquí. Continuamos, Dios mediante, en la próxima ocasión, con estos versículos que les he comentado, que son una conexión con lo que sigue en el capítulo 11, y voy a concluir. El mensaje de las 7 trompetas de Dios entonces es un llamado de Dios, del Dios de toda bondad, de todas las formas posibles, incluso a través de juicios sobre la tierra que traen dolor sobre la humanidad y también sobre sus hijos. Recordemos que el Apocalipsis se escribió como la respuesta de Dios al sufrimiento terrible, horrendo, por el que estaba pasando el pueblo de Dios. Hermanos, sufrimiento horrendo, horrible, persecución. Y el Apocalipsis es el consuelo para los que sufren. ¿Escucharon? Es el consuelo, no importa dónde esté, hermanos. No importa quién hable contra ti. No importa quién se levante contra ti. El que dio a su Hijo por ti, Él responderá por ti y te levantará. Permítanme concluir con una historia bellísima que nos cuenta
un libro magistral escrito por una historiadora acerca de Pilato. Acerca de Pilato hay 4 teorías en cuanto a lo que él pudo haber, en cuanto a lo que pudo haber pasado con este hombre, con Pilato. Y una de esas ramas, y tiene buenas fuentes históricas, es que terminó siendo cristiano. Y no se nos haga extraño que allá lo veamos. Y es una historia bellísima la que cuenta esta autora. Yo no le voy a contar la historia de Pilato en esta ocasión, pero le voy a contar una de esas escenas, y es la hija de un senador. La hija de este senador, que es un senador verdaderamente cristiano. En ese tiempo, en los tiempos de Nerón, ese emperador salvaje que mató incluso a su propia madre por celos, y a sus hermanos los mató pensando que de pronto usurparían su trono. Este emperador estaba persiguiendo cristianos. Y uno de sus goces, uno de sus deleites estrambóticos era atar cristianos en estacas que adornaba con flores y con cosas, y ataba cristianos, niños, jóvenes, mujeres, ancianos de todas las edades, atados ahí, y luego los enceraba las vestiduras, y por la noche iluminaba los jardines con estas antorchas humanas. Y quiero contarles brevemente un caso que relata esta autora, que refleja lo que sucedía en ese momento. La hija de este senador es una sierva de Dios, como las hijas que ustedes deben enseñar a servir a Dios. Bueno, como les dije, en ese tiempo no había lugar para la tibieza, ¿no? O es cristiano o no es cristiano. Era cristiano, podía pagar con su vida. Así que esta hija de este senador iba con su padre y con Pilato a la casa del emperador. Habían sido citados. Cuando llegaban, vieron las estacas normales con flores y con cosas. Y bueno, habían sido invitados a un evento extraño. Cuando regresan, ya estaba oscuro. Los jardines, que hoy día es el Vaticano, los jardines estaban y ellos, el papá y su hija, iban pasando por en medio de esos jardines de la casa del emperador. Y el sitio, como les dije, estaba oscuro, y de pronto comienza a iluminarse con antorchas humanas. Un hombre, una mujer, un niño, un anciano, cristianos atados a esas estacas, con sus vestidos encerados que al contacto con el fuego comenzaban a arder. Ellos van pasando cuando de pronto comienzan a iluminarse esas antorchas humanas ardiendo. Llantos y gritos de dolor comienzan a oírse desde todos lados. Entonces esta chica, llena del Espíritu Santo, se para y les dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte jamás se podrá esconder. Ustedes ahora, en este momento, son esa luz del mundo que jamás se apagará. Ustedes son bienaventurados, siervos de Cristo. Y de pronto, de en medio de una de esas antorchas ardientes, una mujer comienza a decir en alta voz: Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera, Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera. Esta es la verdadera suerte de todos los que han venido a Cristo, hermanos. Venga a Cristo. Amén.